en nuestra sección KPMG y hoy vamos a hablar de un nuevo concepto que se ha introducido en la legislación fiscal, que es la razón de negocios. A diferencia del pasado, en que las empresas podían aprovechar automáticamente un beneficio fiscal si realizaban operaciones como fusiones, por ejemplo, ahora estas operaciones que pues entrañan un beneficio fiscal van a tener que justificarse con una razón de negocios, es decir, que la empresa o las empresas lo realizan con el fin de mejorar la situación de la empresa o las empresas y no solamente para obtener un beneficio fiscal. Vamos a hablar sobre este tema con Federico Garza, quien es socio de servicios legales de KPMG en México. Federico, bienvenido al programa. Gracias, Pascal, a ti y a tu audiencia. Bueno, he hecho un buen resumen de este tema. Sí, definitivamente. Sí. Es un tema interesante. Como saben, hay iniciativas presentadas en materia fiscal en el Congreso, varias materias, IVA, renta, entre ellas también el Código Fiscal de la Federación. Y entre este Código Fiscal de la Federación existe dos temas interesantes que comentar. Y precisamente es el tema que comentas relacionado con la razón de negocios. Y el objetivo de incluir este concepto de razón de negocios en el Código Fiscal de la Federación es controlar que los contribuyentes no realicen actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Estructuras, planeaciones o esquemas mediante fusiones, escisiones o incluso ventas de empresas tendientes únicamente a obtener un beneficio fiscal. Por ejemplo, ¿cuál sería hasta ahora el beneficio fiscal automático, digamos, y te pregunto si realmente es automático, de una fusión? Bueno, pueden existir muchas, ¿no? Simplemente, digo, para que lo pueda entender la audiencia, la fusión implica a lo mejor dos uniones de dos empresas para que únicamente permanezca una, Sí. y hay diversos efectos fiscales que se dan en ese tipo de operaciones. Pero lo que se busca ahorita con este concepto, que le llaman algunos cláusula antiabuso o control antiabuso, es efectivamente que dentro de esas operaciones se tengan beneficios económicos mayores a los beneficios fiscales. ¿Se hizo abuso de esa posibilidad, en tu Pues mira, opinión? normalmente hay muchas estructuras y actos jurídicos que se realizan, que eso no implica que sean necesariamente ilegales estas estructuras. Son planeaciones que normalmente se realizan, evidentemente con un beneficio fiscal, pero eso no significa que sean ilegales. Lo que se busca con esto es un tema recaudatorio también y que se prevalezca el tema de obtener un beneficio económico mayor al beneficio fiscal. Bueno, ahora, la razón de negocios, ¿cómo se va a justificar? ¿Y quién va a decir si efectivamente las empresas estaban pensando en mejorar la situación de las empresas, valga la redundancia, o estaban, por otro lado, buscando únicamente el beneficio fiscal? Aquí el objetivo va a ser que las autoridades fiscales van a ejercer sus facultades de comprobación, es decir, auditorías practicadas a los contribuyentes para revisar si efectivamente esa razón de negocios existió en la operación realizada por la empresa y si no existe una razón de negocios, entonces la autoridad podrá revisar esa operación y seguramente va a determinar algún tipo de diferencia de impuestos. Dime algunas de las operaciones, ya hablamos de fusiones, dime algunas de las operaciones que estarían enmarcadas en esta novedad dentro del Código Fiscal. Pueden ser múltiples, y no se establece en el Código Fiscal en ese sentido, pero pueden haber múltiples como fusiones, escisiones, como comentaba también ventas de empresas. Sí. Todos esos aspectos tratan el tema de la razón de negocios en estos casos, ¿no? ¿Cómo se va a tener que reportar esta razón de negocios? Es decir, ¿qué elementos tendrá que incluir? Claro. Un tema es la razón de negocios y otro tema, en otro articulado por parte de la autoridad fiscal, son los esquemas reportables. Esos esquemas reportables son planes, proyectos o asesorías que son recibidas por parte de los contribuyentes para obtener un beneficio fiscal. Va muy relacionado con el tema de razón de negocios. Sin embargo, lo que quiere saber el fisco es, a través de este reporte de esquemas, es, a ver, yo fisco necesito que tu contribuyente me informes todas las actividades y proyectos y planes y esquemas que hayas realizado con un beneficio fiscal para yo saber qué estás haciendo. Y de esa manera existen dos obligados para poder reportar ese tipo de operaciones. Y el primero de ellos es el asesor fiscal, en términos generales, que puede ser una persona moral como un despacho de contadores o abogados, o una persona física que se dedica a esa actividad de asesoría. Y con punto número 2, a los contribuyentes, en diversos casos. Pero lo más importante es que el contribuyente va a ser obligado a reportar su operación
o el esquema reportable con un beneficio fiscal, cuando el asesor fiscal no haya reportado esa misma operación, o bien cuando ese esquema internamente el contribuyente lo haya implementado de manera interna. A ver, una deducción es un beneficio fiscal. Es un beneficio fiscal. ¿Tendría que justificar la deducción? En este caso no, No, porque no está establecido dentro de los supuestos que establece el propio Código Fiscal. Ya. Existen varios supuestos, ese es el punto importante que hay que analizar. Ajá. Y en KPMG pues, estamos bien preparados para analizar este tipo de casos. Bueno, te preguntaba antes de que entráramos al aire, ¿quién determina que efectivamente pues hay una razón de negocios y qué puede hacer una empresa contra la cual se determina que no existió la razón de negocios? ¿Hay forma de apelar la decisión de la autoridad? Sí, el procedimiento va a ser a través de una auditoría, una facultad de comprobación por parte de las autoridades fiscales, va a revisar ese tipo de operaciones, ese tipo de razones de negocios de los actos jurídicos llevados a cabo por las empresas, y esas auditorías van a culminar necesariamente, posiblemente, en una determinación de una contribución. Ante esa determinación de esa contribución, el contribuyente tiene su derecho de poder ejercer sus facultades de ir a medios de defensa e incluso aportar pruebas necesarias para desvirtuar la posición de la autoridad. ¿Hay el riesgo de que haya subjetividad en esta evaluación? Pues de la experiencia que tenemos, en realidad, el tema es muy subjetivo y da pauta para mucha discusión. Aquí el objetivo es intentar aportar las pruebas de manera adecuada para poder defender el punto de manera correcta. Muy bien. Federico, ¿cuándo entra esto en vigor? Esto entra en vigor el 1 de enero de 2020. Sin embargo, los esquemas reportables se van a ver reportados o revelados a partir de enero de 2021. Respecto de aquellas operaciones y esquemas realizados en 2020. De acuerdo. Entonces tenemos un periodo de transición. De acuerdo. Bueno, ¿dónde puede obtener más información nuestra audiencia sobre este tema? ¿Dónde puede pues buscarlos para tener asesoría? Porque digo, me parece un cambio muy importante. Pueden seguir nuestras actualizaciones y análisis a través de la sección de flashes fiscales en kpmg.com.mx, a través de nuestras redes sociales donde nos encuentran como KPMG México. Pues muy bien, gracias. Federico Garza es socio de servicios legales de KPMG en México. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Pascal.